Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y estas son las noticias de hoy para usted. El presidente Biden pide a los legisladores que hagan algo tras los recientes tiroteos masivos, mientras que un panel de la Cámara de Representantes avanza en un proyecto de ley de control de armas. Nuevos detalles sobre la respuesta policial en el tiroteo de la escuela primaria en Texas. El comandante en la escena no fue informado de las llamadas al 911 de los estudiantes en pánico. Matan a un prófugo que cumplía cadena perpetua y que desencadenó una persecución a gran escala desde hace varias semanas. Y echamos un vistazo a los candidatos para las elecciones primarias en 3 de los 7 estados en los que se realizarán la próxima semana. Nuevamente bienvenidos a NTD en español. Muchas gracias por acompañarnos. El presidente Biden pidió al Congreso que haga algo para hacer frente a los tiroteos masivos en Estados Unidos. Ayer expuso las medidas que cree que deben tomar los legisladores. Tenemos la información. Tras los recientes tiroteos masivos en Estados Unidos, el presidente Biden pidió el jueves al Congreso que se reúna y trabaje en leyes bipartidistas para controlar las armas. No se trata de quitarle las armas a nadie. No se trata de vilipendiar a los propietarios de armas. De hecho, creemos que debemos mirar a los propietarios de armas responsables como un ejemplo de cómo deberían comportarse todos los propietarios de armas. Biden expuso las medidas que cree que hay que tomar, incluyendo la prohibición de ciertas armas semiautomáticas y los cargadores con más de 10 cartuchos. Si no podemos prohibir las armas de asalto, entonces deberíamos elevar la edad de 18 a 21 años para comprarlas, reforzar la comprobación de antecedentes, promulgar leyes de almacenamiento seguro y de bandera roja, derogar la inmunidad que protege a los fabricantes de armas de la responsabilidad, abordar la crisis de salud mental. El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, dice que está esperanzado y optimista de que los congresistas puedan llegar a un compromiso sobre la legislación, pero dijo que el objetivo debe ser la enfermedad mental y la seguridad escolar. Mientras tanto, un comité de la Cámara de Representantes presentó el jueves un proyecto de ley de control de armas. Se llama Ley de Protección de Nuestros Hijos. Legisladores demócratas la impulsan diciendo que se necesitan leyes más estrictas en respuesta a los recientes tiroteos masivos. No han pasado ni 24 horas desde el último tiroteo masivo, y quién sabe cuánto falta para el próximo. El proyecto de ley elevaría la edad legal para comprar ciertas armas de 18 a 21 años, frenaría el tráfico de armas y restringiría los cargadores de munición de gran capacidad, entre otras cosas. Los republicanos se oponen. El republicano de Florida, Greg Steube, mostró algunas de las armas que se prohibirían por el tamaño de su cargador. Este es un Excel Sig Sauer 365 que viene con un cargador de 15 balas. Aquí hay un cargador de 7 cartuchos, que sería menos de lo que sería legal bajo este proyecto si este proyecto se convierte en ley. No encaja, así que esta arma se prohibiría. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, prometió que se votará el proyecto de ley la próxima semana. El comandante en la escena del tiroteo en la escuela de Uvalde, en Texas, no fue informado de las llamadas al 911 procedentes de los estudiantes atrapados en la escuela. Un senador estatal dice que es un fallo del sistema que no se comunicaran las llamadas que iban a la policía de la ciudad. El senador estatal demócrata Roland Gutiérrez dice que ninguna persona o entidad tuvo toda la culpa. Las llamadas al 911 no eran comunicadas al llamado comandante del incidente, el oficial Arredondo. Gutiérrez dice que la agencia estatal con la que habló le dijo que las llamadas al 911 fueron comunicadas a un oficial de policía de Uvalde, pero no sabían a quién. El senador dice que fue una combinación de un error humano y del sistema. Vivimos en una zona rural de Texas. Somos diferentes condados y diferentes entidades contratan diferentes compañías de radio. Y no tienen que hablar entre ellos en un sistema uniforme. Eso es ausencia de liderazgo. Empieza por arriba, empieza en la legislatura. Tras el tiroteo han surgido preguntas y críticas sobre la respuesta policial. Algunos funcionarios dicen que la policía fue demasiado lenta en su respuesta. El tirador pasó unos 80 minutos dentro de la escuela antes de ser abatido por las fuerzas policiales. Las autoridades tienen problemas para explicar los detalles del incidente y una línea de tiempo precisa. A veces proporcionan información contradictoria y retiran algunas declaraciones sobre la respuesta de la policía. Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas, la policía no se enfrentó al pistolero porque Arredondo creyó que la situación había pasado de ser un tiroteo activo a una situación de rehenes.
El departamento confirmó esta semana que una maestra no abrió la puerta antes de que el pistolero entrara en el edificio. Ahora dicen que la puerta no se cerró automáticamente como debía luego que la maestra la cerrara. Los funerales de los 19 estudiantes y las 2 profesoras muertas ya comenzaron. Los funcionarios de la escuela primaria Robb dicen que los estudiantes no volverán a la escuela. Según Gutiérrez, el presidente Biden ofreció fondos federales para demoler la escuela y construir una nueva. 7 estados llevarán a cabo sus elecciones primarias el próximo martes 7 de junio. Echemos un vistazo a las elecciones programadas en Montana, Nuevo México y Nueva Jersey. Aquí tenemos los detalles. En Montana no habrá elecciones al Senado ni a la gobernación, pero se celebran 2 elecciones al Congreso en 2 distritos recién delimitados. El congresista republicano Matt Rosendale representa actualmente a todo el estado. Se espera que gane la reelección en el 2º distrito del estado, pero todavía se enfrentará a sus rivales en las primarias. El primer distrito es más competitivo, pero se inclina hacia el rojo. Ryan Zinke es el candidato republicano más destacado. Fue secretario del Interior durante la administración Trump. En Nuevo México, la actual gobernadora demócrata Michelle Grisham también se postula a la reelección, aunque podría verse desafiada en noviembre por el candidato republicano Mark Ronchetti. Ronchetti, ex meteorólogo de televisión, tiene un 45% de apoyo en las primarias del GOP. Eso es según una encuesta publicada en el Albuquerque Journal. Esto le da una ventaja dominante sobre otros candidatos del GOP, que son todos los sondeos en menos de 20%. En cuanto a las elecciones para el Congreso, la congresista republicana Yvette Herrell se postula para la reelección. Es la única republicana de Nuevo México en el Congreso y no tiene rival en las primarias. Y ahora a Nueva Jersey. El estado no tiene elecciones para Senado o gobernador. Los votantes se dirigirán a las urnas para elegir a los candidatos de su partido para los 12 distritos del Congreso. 4 de los 9 titulares demócratas enfrentan desafíos, pero no se espera que esas contiendas sean reñidas. Registros recién descubiertos del condado de Maricopa muestran que se contaron 20,000 votos inválidos en las elecciones generales de Arizona de 2020. La cantidad es lo suficientemente significativa como para influir potencialmente en los resultados de las elecciones presidenciales del estado. La ley de Arizona requiere que las boletas sean recibidas por el condado a más tardar a las 7 p.m. del día de las elecciones para ser consideradas válidas. Pero los registros recién descubiertos documentan que más de 20,000 boletas fueron transportadas desde el Servicio Postal de los Estados Unidos después del día de las elecciones, de las cuales solo 934 fueron rechazadas por el condado de Maricopa. En las elecciones presidenciales de Arizona de 2020, el presidente Joe Biden obtuvo 10,457 votos más que el expresidente Donald Trump. Es imposible saber si los resultados serían diferentes si no se hubieran contado las boletas tardías. Verity Vote obtuvo documentos del condado e informó de sus hallazgos. En respuesta a las solicitudes, el condado de Maricopa puso a disposición del público los documentos de recepción de boletas para su inspección desde el 13 de octubre hasta el 6 de noviembre de 2020. Los investigadores de Verity Vote se dieron cuenta que faltaban los documentos del 4 de noviembre de 2020, un día después de las elecciones. Se necesitaron casi 7 meses para obtener los documentos después que Verity Vote realizó múltiples solicitudes al condado de Maricopa para el recibo de entrega del 4 de noviembre. El recibo muestra que 18,000 boletas fueron recogidas de la oficina de correos al día siguiente de las elecciones del 3 de noviembre. El condado también registra que recibió 1,000 boletas el 5 de noviembre y 1,500 boletas el 6 de noviembre. 20,500 papeletas atrasadas en total, pero el número real podría ser mayor. Una carta del registrador del condado, en respuesta a la solicitud de documentos de Verity Vote, dice que el recibo del 4 de noviembre proporcionado no representa todas las papeletas recibidas ese día. Otra anomalía es el número de boletas recogidas el 4 de noviembre en comparación con otros días alrededor de esa fecha. Los votantes fueron instruidos para enviar las boletas por correo antes del 27 de octubre para asegurar que sus boletas llegaran a tiempo. La cantidad de boletas que llegaron por correo se redujo drásticamente el 30 de octubre, pero tuvo un pico masivo un día después de las elecciones. El 28 de octubre, el condado recibió 58,500 papeletas de la oficina de correos. Luego el número bajó a unos pocos miles por día hasta la fecha límite. Arizona tiene 11 votos electorales. En el recuento final, Biden tuvo 74 votos electorales más que Trump, según el registro oficial.
Peter Navarro, un exfuncionario de la Casa Blanca de Trump, fue acusado formalmente este viernes de desacato por desafiar una citación del panel de la Cámara de Representantes que investiga la irrupción al Capitolio del 6 de enero. El segundo cargo es por no presentar los documentos solicitados por el comité. Fue puesto bajo custodia federal el viernes por la mañana y se esperaba que compareciera ante la Corte Federal de Washington a última hora de la tarde de este viernes. Navarro, quien presentó una demanda contra los miembros del comité, argumentó el martes que el comité selecto de la Cámara que investiga el ataque del 6 de enero es ilegal y, por lo tanto, la citación que se le emitió en febrero no es aplicable según la ley y que el objetivo de su demanda es mucho más amplia que las citaciones en sí mismas. Y ahora vamos a un breve corte, continúe con nosotros y regresando le tendremos información sobre la ley de derechos de los padres en la educación de sus hijos. Esto y más aquí en NTD en español. Regresamos. Por fin, la espera ha terminado. Shenyun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shenyun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó lo que él llama el presupuesto Libertad Primero con un total de casi $110,000 millones para el próximo año fiscal. Dice que esto amortiguará el impacto de la recesión inducida por Biden en los floridianos. DeSantis dijo que se recortó un total de más de $3,000 millones del presupuesto utilizando un veto sobre las partidas presupuestarias. Dijo que esto pondrá a Florida en una mejor posición en caso de una recesión. DeSantis criticó las políticas económicas y energéticas del presidente Biden, vinculándolas a las cifras récords de inflación del país. El gobernador atribuyó a las fuertes políticas fiscales la estimulación del crecimiento y las oportunidades para los residentes de Florida. DeSantis dijo que el presupuesto se benefició de un superávit inesperado en los ingresos fiscales que se debe en parte a su negativa a cerrar los negocios y las escuelas. El presupuesto entrará en vigor el 1 de julio. Y pasando a Carolina del Norte, el Senado avanzó en la legislación de la Ley de Derechos de los Padres. Esta ley prohíbe la enseñanza en las aulas sobre la orientación sexual y la identidad de género. La mayoría republicana dice que permitirá una mayor participación de los padres en la educación de sus hijos. Estos son los detalles. Estamos ganando elecciones en los consejos escolares, estamos ganando legislación. En todo el país, las legislaturas estatales empiezan a escuchar los pedidos de padres preocupados que temen que sus derechos como padres se estén perdiendo. Y ayer, el Senado de Carolina del Norte, de mayoría republicana, aprobó la Ley de Derechos de los Padres, que prohíbe la instrucción centrada en la sexualidad en las aulas desde el jardín de infancia hasta 3er grado. Azra Nomani, miembro de la Red de Mujeres Independientes, dice que es importante que los padres se opongan desde el ámbito legislativo. En este momento tenemos un sistema escolar que está fuera de control, tratando de meterse no solo en las mentes de nuestros hijos, sino también en sus cuerpos. El proyecto de ley prohíbe la enseñanza en las aulas sobre orientación sexual e identidad de género. También exigiría a las escuelas que notifiquen a los padres si un estudiante pide que se le dirija por un nombre o pronombre diferente. Este tipo de legislación pretende proteger ese vínculo sagrado entre padres e hijos. Por supuesto, tenemos que proteger los problemas de los niños que no son comprendidos en la sociedad. Tenemos que asegurar que todos los niños sean amados y protegidos, pero tenemos que considerar a los padres como parte de la solución, no como el enemigo. Pero Kendra Johnson, directora ejecutiva de Equality North Carolina, dice que el proyecto de ley no incluye a todos los padres. Omite por completo el hecho de que las familias tienen todo tipo de formas y tamaños. Algunas familias tienen una madre y un padre, otras tienen 2 madres, otras tienen 2 padres, otras tienen un padre trans.
Ella dice que el proyecto de ley es particularmente malo porque actualmente no se enseña contenido LGBTQ, entonces hace innecesario el proyecto de ley. Y tiene otra preocupación. Sería penalizar a cualquier maestro que trate de apoyar a los estudiantes de jardín a tercero que vienen a pedir apoyo en torno a su identidad de género y se verán obligados a quedar fuera. El proyecto de ley se dirige a la Cámara de Representantes, que también tiene mayoría republicana. Se espera que el gobernador demócrata Roy Cooper vete la legislación. Un equipo de voluntarios que ayuda a patrullar la frontera sur se encontró con un grupo grande de inmigrantes ilegales. Intentaron reunir a una niña perdida con su padre, pero este se desmayó antes de poder verla. Por favor, tenga en cuenta que algunas de las siguientes imágenes pueden ser perturbadoras. Aquí tenemos la historia. Someone make sure she's okay first. Okay. The river took her father down. El caballero que habla en este video es Samuel Hall. Es el fundador de la milicia Patriotas por América. Este grupo actualmente trabaja de manera voluntaria para ayudar a patrullar la frontera sur. Ya sabes, es una misión humanitaria. Nosotros vamos allí. Y supongo que nuestro mayor objetivo es interrumpir y frustrar, pero tenemos que hacerlo todo legalmente o constitucionalmente. Hemos sido capaces de forjar algunas relaciones muy valiosas con los funcionarios electos y los sheriff en múltiples condados en los últimos 8 meses y han estado confiando en nosotros para hacer lo que hacemos de manera legal. Así que no reciben ninguna presión de la ACLU o Centro para la Pobreza del Sur, la ley, etcétera, etcétera. Hall dijo que más de 100 personas cruzaron el Río Grande ese día, a finales de mayo, y encontró a una pequeña llamada Sofía, que no estaba acompañada. Su padre había sido arrestado cuando intentaba cruzar el río con su familia. Si ves en el video, en un momento dado, un hombre intentó acercarse y agarrar a la niña por el brazo, y yo lo detuve, y le dije, no, no, no. Y entonces, ya sabes, algún tiempo después la niña reconoció que era su tía. No lo sabíamos en ese momento, y por supuesto ella corrió y se puede escuchar a su tía diciendo que, ya sabes, estas son malas personas por aquí. Ya sabes, es una situación terrible, horrible, caótica y loca en la frontera, pero hacemos todo lo que podemos. Pero nuestro mayor objetivo es definitivamente cuidar de los niños primero. Hall dijo que la niña estaba deshidratada y le dio un poco de agua y luego la acompañó a la patrulla fronteriza que estaba a 1 milla de distancia. Su padre cruzó el río después de eso. Terminaron viniendo. Terminamos ayudándolos a subir la orilla, un acantilado muy, muy empinado. El padre estaba muy contento. Eran de Colombia, estaban buscando asilo. Atrajo a su familia a esto. Y dijo, finalmente los tengo aquí. Finalmente los tengo aquí. Estoy muy contento de que mi familia esté a salvo. Y estaba rezando y llorando. Y dio unos 20 pasos y se desplomó. Su equipo comenzó inmediatamente a realizar la reanimación cardiopulmonar a Orlando, mientras los miembros de su familia permanecían cerca. In Jesus' name, I just pray your mighty angels, Father God, over Orlando and over his family, God. I just pray right now that you just be Jehovah. Los servicios de emergencia y la patrulla fronteriza llegaron poco después, pero no pudieron salvar a Orlando. Hall dijo que es peligroso lo que hace su equipo en la frontera, y no se trata solo de los cárteles. Recientemente, Hall se rompió la pierna tras caer por un acantilado. Sin embargo, dijo que su mayor objetivo es cuidar de los niños primero. Las autoridades de Texas dicen que un asesino convicto que se escapó de la custodia y eludió a las autoridades durante varias semanas murió en un tiroteo con la policía el jueves. La policía descubrió a Gonzalo López conduciendo cerca de Jordantown, a 30 millas al sur de San Antonio. Varias horas antes anunciaron que era el principal sospechoso del asesinato de 5 personas cuyos cuerpos fueron descubiertos ese mismo día. Las autoridades dicen que López conducía un vehículo que pertenecía a una de las víctimas. La policía colocó una barrera con púas en la carretera que pincharon los neumáticos del vehículo que conducía López, que intentó seguir conduciendo sobre las llantas antes de estrellarse contra un poste telefónico. López estaba cumpliendo una condena de cadena perpetua por un asesinato e intento de asesinato de un agente de policía en 2005. Se fugó de la cárcel el 13 de mayo, lo que desencadenó una persecución a gran escala. Las autoridades no dieron más detalles sobre los 5 cadáveres que encontraron el jueves. El actor Johnny Depp ganó una demanda por difamación contra su exesposa Amber Heard. Un jurado consideró que ambas partes eran responsables de la difamación, pero concedió a Depp una indemnización mucho mayor. A continuación, algunos análisis de expertos legales.
Un jurado de Virginia dictaminó que la actriz de Aquaman, Amber Heard, difamó a su exmarido Johnny Depp, poniendo fin a un juicio de 6 semanas de duración. Un abogado de Los Ángeles dijo que la actuación de Heard en el juicio condujo al resultado. Ella mintió sobre hechos que no tenían nada que ver con el presunto abuso. Mintió sobre la donación de $7 millones a la caridad. Mintió sobre no filtrar el video y avisar a TMZ. Y creo que basándose en esas mentiras, los jurados rechazaron su testimonio. Los miembros del jurado concedieron más de $10 millones por daños y perjuicios a Depp. La victoria legal para el actor. El jurado también falló a favor de Heard en una contrademanda contra Depp, concediéndole $2 millones por daños y perjuicios. Heard escribió en las redes sociales que estaba decepcionada y desconsolada por el veredicto. Acusó al jurado de ignorar la montaña de pruebas contra su exmarido, así como la cuestión clave de la libertad de expresión. Amber Heard puede ciertamente apelar, pero no hay una base muy buena para apelar. Y si lo hace, los intereses comenzarán a acumularse en la sentencia. La otra cuestión es que no se puede apelar una conclusión de hechos. El jurado concluyó que ella actuó con malicia, que mintió y difamó. Solo se puede apelar un error legal, y no veo un claro error legal cometido por el juez en este caso. Lo califico con bastante justicia, en mi opinión. Depp demandó a su mujer por un artículo de opinión que ella escribió para The Washington Post en 2018. En el artículo, Heard se describió como una figura pública que representa el abuso doméstico. Heard presentó una contrademanda alegando que Depp la desprestigió al calificar sus acusaciones como un engaño. El testimonio fue retransmitido ampliamente en las redes sociales. El editor de Variety, Clayton Davis, dijo que ninguna de las partes ganó, ya que ambas mostraron un comportamiento tóxico. Creo que una de las mayores injusticias posiblemente fue la emisión de este juicio, porque creo que pase lo que pase, de nuevo, quiero dejar esto muy claro, sin decir quién tiene razón o esté equivocado, creo que ver lo que pasó aquí evitará que los sobrevivientes legítimos de abuso sexual o los sobrevivientes de abuso físico se presenten con el temor de que puedan ser arrastrados por la prensa o arrastrados por las redes sociales cuando declaren en su caso si están, de hecho, diciendo la verdad. Creo que esa parte es la más desgarradora de toda esta situación. Johnny Depp también respondió al veredicto en las redes sociales. Dijo que el jurado le devolvió la vida y que por fin ha comenzado un nuevo capítulo. Ahora vamos a un breve corte. Continúe con nosotros y regresando le tendremos información sobre los 6 mexicanos sancionados por Estados Unidos por su relación con el narcotráfico. Regresamos. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafaña. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo fraude. Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafaña. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV. Al menos 6 mexicanos fueron agregados a la lista negra del Departamento del Tesoro por sus vínculos con el crimen organizado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy a 6 mexicanos por sus vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entre ellos se encuentra el jefe de policía del municipio de Ameca, Severo Flores Mendoza. En su comunicado, el Departamento del Tesoro calificó a Flores Mendoza como un policía municipal corrupto que proporciona información policial al cártel de Jalisco Nueva Generación a cambio de sobornos. Actualmente, Flores Mendoza es coordinador de jefes de policía de la región del Valle de Jalisco, que está compuesta por 14 municipios, incluido Ameca. Entre el resto de las personas sancionadas se encuentran quienes desempeñan papeles críticos en las actividades de narcotráfico del cártel, incluyendo el lavado de dinero y quienes facilitan actividades corruptas en nombre de dicha organización. Estados Unidos inició este jueves la extradición del exgobernador mexicano César Duarte, quien es acusado en el estado de Chihuahua por peculado y asociación delictuosa. El anuncio lo dio a conocer la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván. Y celebro que de esta forma pueda llevarse el proceso judicial en México para que se haga justicia. Duarte, quien fuera gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, fue detenido en 2020 en Miami como presunto responsable de un delito de peculado por 275 millones de pesos.
Se espera que sea entregado a México por Ciudad Juárez para enfrentar a la justicia mexicana por los casos que se le imputan. Ahora vamos con la nota de China en Foco con Julián Bertone. Adelante, Julián. A continuación, nos gustaría centrarnos en una solicitud de nuestros espectadores. Nos escribieron pidiendo una actualización sobre los tibetanos, otro grupo bajo la presión del régimen chino. Mientras se acusa al régimen chino de cometer un genocidio contra los uigures, una persona con información privilegiada dijo a NTD que los tibetanos se enfrentan a una extinción cultural. Las violaciones de los derechos de los uigures, una minoría étnica por parte de Beijing, están en primera plana. Según Estados Unidos, Beijing encerró a más de 1 millón de uigures en campos de concentración, y dentro de esos campos son sometidos a trabajos forzados, torturas y vigilancia masiva. Pero grupos de activistas afirman que las violaciones a los derechos humanos cometidas por China no solo afectan a los uigures, sino también a otras minorías como los tibetanos. Really, what's happening in Xinjiang has been happening in Tibet, for a very, very long time. Aukat Zhang es ex representante en América del Norte del Dalai Lama. Dice que Beijing vigila de cerca a los tibetanos. As far as Tibetans are concerned, everybody is in a massive database. Y esa vigilancia se extiende a los tibetanos que viven en el extranjero. We are even hearing things like people here in New York getting calls from the Chinese consulate saying, hey, you better be careful because we know who your family members are and where they are in Tibet. El problema del Tíbet se remonta a décadas atrás, cuando el Partido Comunista se hizo con el control de China a finales de la década de 1940. El Tíbet aún era independiente. Pero en 1950 el Partido Comunista Chino envió tropas para tomar el control de la región. Años después, el líder espiritual del Tíbet, el Dalai Lama, huyó a la India. The Dalai Lama had slipped away from Lhasa by night. The last Tibetan cabinet meeting had denounced all agreements with China on the grounds of persistent violations by China and had proclaimed Tibet independent. Él y el gobierno tibetano viven allí en el exilio. En la actualidad, Beijing mantiene un estricto control militar sobre el Tíbet. Today, there are estimates of almost like 300,000, PLA soldiers on the plateau, and you have just a lot of other military assets. El Tíbet ocupa una posición clave. Because Tibet serves as a buffer between these two Asian giants, China on the north and India on the south. Estados Unidos e India tienen fuertes lazos. Estados Unidos superó a China como principal socio comercial de la India en el año fiscal 2022, con más de $100.000 millones en intercambios comerciales. India es también uno de los principales socios de defensa de Estados Unidos en Asia. Aukat Zhang cree que la India está realizando un baile estratégico con China. While they have the One China policy, but yet they have given refuge to the Dalai Lama, yet they have given refuge to the exiled Tibetan community, the Tibetan government in exile, which is called the Central Tibetan Administration. La administración central tibetana tiene su sede en el norte de la India. And the Indian government provides a lot of financial and humanitarian development support for the community. Mientras que en el Tíbet, Aukat Zhang dice que Beijing está eliminando la cultura tradicional del país. I think there's a very systematic and in some ways a devious kind of a way of dismantling, layer by layer, piece by piece, different components of Tibetan culture, Tibetan identity. Tras su ocupación militar, Aukat Zhang afirma que Beijing empezó a tomar medidas para debilitar a las comunidades monásticas del Tíbet, que eran una fuente de legitimidad y poder para el pueblo tibetano. In its heyday, you had these monasteries with like a monastic population of 15,000, monks and nuns. But today, the official policy is such that you can't have more than 300 or 400, people at the most. You can't have open public teachings. You can't have open kind of display of showing your kind of, your faith. El Tíbet alberga la mayor institución de enseñanza budista tibetana del mundo, llamada Larung Gar. Solía albergar a más de 20.000 monjes, monjas y estudiantes. An entire mountain, was converted into this
this township, this monastic township. And of course, that was perceived as a threat. And what did the Chinese government do? They demolished, a lot of those structures. En cuanto a la educación, Beijing cerró escuelas en aldeas y escuelas monásticas gestionadas por tibetanos. Los alumnos que estudian allí fueron obligados a asistir a internados estatales en su lugar. And almost 800,000 Tibetan kids, right from some as young as 4 years old, are being forcibly taken from their parents and being sent to these boarding schools. Eso representa alrededor del 80% de los estudiantes tibetanos de entre 6 y 18 años. You've got to know Chinese history, you've got to swear absolute loyalty to the party, and have Xi Jinping's and other Politburo members' portraits in your altar, have Chinese flags, above your house. Señala que la lengua tibetana también se enfrenta a la extinción, aunque la política oficial dice que los estudiantes deben aprender tanto el mandarín como el tibetano. At the high school and the middle school level, everything is now taught in Mandarin. And now we're seeing, even at the primary and the pre-K level, that the basic medium of instruction has shifted to Mandarin. Esta situación está llamando la atención en Estados Unidos. A principios de este año, el Congreso aprobó un proyecto de ley que destinaría más de $20 millones para preservar la cultura tibetana. Aukat Chan aplaudió el esfuerzo e instó a Washington a continuar con su apoyo. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Los invitamos también a seguir la programación por Epoch TV y a acceder a todo nuestro contenido sin censura. Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente tarde y nos vemos en el noticiero de esta noche.